En esta oportunidad vamos a hablar del procedimiento de sanción de faltas laborales y de previsión social en su fase administrativa. Es decir, todo esto sucede directamente ante la Inspección General del Trabajo. Demos el caso de que ustedes son trabajadores de una empresa y en esta empresa no les pagan el salario mínimo. Supongamos que llega un inspector de manera particular, sin uniforme y por mera coincidencia a su empresa a hacer una compra. Y por conversación él se da cuenta de que a ustedes no les pagan, o a usted en ese caso no le pagan el salario mínimo. Entonces viene él y procede a presentar su denuncia a la Inspección General de Trabajo. Él denuncia la falta porque de parte del patrono existe una falta a las leyes de trabajo en cuanto a su cumplimiento como parte de estas garantías y derechos que ustedes tienen como trabajadores. En ese caso, pues ya se ha hecho la denuncia de la falta. Una vez está esta denuncia de la falta, lo que corresponde es de que se cree el expediente o se adjudique este expediente a la Inspección General de Trabajo, al inspector o subinspector, para que puedan iniciar con las actuaciones. Una vez que se crea el expediente, entonces el inspector general de trabajo procede a dos cuestiones. Primero, la verificación de la denuncia, y digamos que esto es cuando se apersona directamente al inspector a esta empresa. Él verifica, llega a la empresa a tratar de dialogar y a establecer si en realidad o no existe un pago mínimo al salario establecido en las leyes. Ahí, a través de esta verificación de la denuncia, lo que hace el inspector es constatar los hechos que se le han manifestado a través de la denuncia que se presentó en su momento oportuno. Y luego va a verificar la falta, que no es lo mismo que verificar la denuncia. Cuando verifica la falta, lo que hace el inspector es poderle hacer una prevención al patrono de que debe ajustarse a lo establecido en las leyes. ¿Cómo así ajustarse? Que debe pagar el salario mínimo a sus trabajadores y además no basta solo con que pague el salario mínimo, sino debe pagar también un reajuste por los salarios que percibió el trabajador sin que se haya completado el salario mínimo establecido en la ley. Bueno, para todo esto hay un plazo de 30 días que tiene el inspector general de trabajo o el inspector en este caso de la Inspección General de Trabajo, que según nuestro código puede ser prorrogable por 15 días. Ya que le hizo entonces la prevención el inspector al patrono, pues él efectúa una segunda visita. Y en esta segunda visita él llega nuevamente a la empresa para poder verificar si en efecto hubo o no em, aceptación y sobre todo si se realizó la prevención, lo que la prevención le solicitaba al patrono. Entonces, si se ajustó a derecho al patrono, es decir, constata el inspector que sí hizo caso a la prevención establecida y está pagando los salarios mínimos establecidos, así como pagó el reajuste, el expediente se archiva y aquí se nos acaba a nosotros nuestro procedimiento de sanción de faltas. Pero si por el contrario se da cuenta de que no hay ningún tipo de conducta o actitud que haga pensar que el patrono se va a ajustar a la prevención establecida por parte de este inspector, entonces viene él y lo que hace es elevar el expediente al delegado departamental. Y para elevar este expediente al delegado departamental tiene un plazo de 3 días. Aquí entonces viene el delegado departamental y le impone una sanción al empleador o al patrón. Aquí le impone también medidas que él considere necesarias para ajustar al patrono o al empleador a lo que establece la ley. Aquí tenemos un plazo de 10 días. Luego se notifica al patrono siempre en este plazo de 10 días de la sanción que se le ha impuesto a través de este delegado departamental y en esta notificación se le dan un plazo de 5 días al empleador o al patrono para que se ajuste. Y aquí presentamos nosotros nuevamente otros escenarios. Puede ser de que el empleador sí se ajuste a lo que establece esta sanción. Entonces paga la multa. Si paga la multa, la ley le beneficia con una reducción del 50%, pero no basta con que el empleador pague la multa, sino se debe ajustar a lo que establece el delegado. ¿Cómo así? Que debe pagar los salarios mínimos y debe pagar el reajuste por los salarios que él percibió sin que se ajustara el salario mínimo establecido en la ley.
En ese caso, se archiva el expediente. Ahí terminamos nosotros con el procedimiento. Pero, por el contrario, si viene el empleador o el patrono y decide que no se va a ajustar a lo que establece el delegado, puede ser de que sí pague la multa, pero no se ajusta al pago de los salarios. En ese caso, pues lo que hace el delegado es que inicia con el proceso contencioso para que el empleador o el patrono se ajuste a lo que establece la ley. Y con esto terminaríamos la fase administrativa. Vemos acá entonces cuáles son estas actitudes que tiene el infractor. Corrección de la falta y pago de la multa, pero recuérdense que esto es cuando ya el expediente se elevó al delegado departamental. Puede que paga la multa, pero no corrija la falta. Por ejemplo, paga el 50% de la multa, pero no paga el salario mínimo, ni paga el reajuste de este salario que recibió el trabajador sin llegar a la cantidad mínima establecida, o no paga la multa, pero tampoco corrige la falta. Entonces, aquí nosotros necesariamente vamos, como parte de la Inspección General de Trabajo, a iniciar a través del delegado departamental el proceso contencioso correspondiente. O puede ser que aquí el patrono o el empleador esté inconforme con esta resolución y opte irse por la vía del recurso de revocatoria para poder oponerse y manifestar su negativa ante la resolución emitida. Espero que haya quedado un poquito más claro el proceso, el procedimiento de faltas. Siempre es un gusto poderles saludar.